Vamos a hablar de capacitores y capacidad. Por lo pronto vamos a presentar un sistema. Tenemos un cuerpo metálico. El cuerpo, aunque no lo vean muy bien, está conectado con la Tierra. Una llave y una batería que le ponemos por ahora FEM, fuerza electromotriz. Una fuerza electromotriz vamos a ver con el tiempo que es un dispositivo que mantiene una diferencia de potencial. Sí, Norberto, hacelos. Mantiene una diferencia de potencial constante. Esa diferencia de potencial constante, ya vamos a ver más adelante cómo es que la mantiene, pero una fuente, una fuerza electromotriz, se las arregla para que haya una diferencia de voltaje. Del lado de arriba, 5 voltios, del lado de tierra, 0. Esa diferencia de potencial hace, si yo cierro esta llave, que del cuerpo de arriba se le acumulen cargas. Vamos a decirle positiva, y en la Tierra se acumularán cargas negativas. Si nosotros a esa configuración dividimos la cantidad de cargas por la tensión, vamos a ver que hay una relación de proporcionalidad. Si yo, por ejemplo, le pongo una fuente de 10 voltios, habrá 5 coulombs. Si yo le pongo una fuente de 20 voltios, habrá 10 coulombs. Si yo le pongo una fuente de 30 voltios, hará 15 coulombs. Hay una relación proporcional. De tal manera que la relación carga dividido diferencia de potencial es constante. Si yo cambio este cuerpito y en vez de poner este cuerpo, pongo otro con diferente geometría o diferente material, y vuelvo a hacer las experiencias, me va a dar otra constante. Pero siempre constante. Entonces vamos a llamar esa constante capacidad. Relación entre carga adquirida dividido el potencial a la que se encuentra sometida. Eso nos permite aprovecharlo en un dispositivo ingenieril, que le vamos a llamar capacitor. El capacitor es un dispositivo eléctrico que está formado por dos conductores. A esos conductores les vamos a llamar placas. Van a estar aisladas entre sí y separadas del medio por un vacío. Más adelante vamos a ver que no necesariamente puede ser un vacío, puede ser otro material dieléctrico, o sea, no conductor. Y por alguna razón vamos a lograr que en las mismas cargas se distribuyan dos cargas iguales pero opuestas. Y vamos a llamar capacidad a la relación carga de una de las placas, porque si sumamos toda va a dar 0, sobre la diferencia de potencial entre ambas. ¿Cómo calculamos la capacidad? Bueno, vamos a determinar el campo entre las dos placas, vamos a determinar la diferencia de potencial entre las dos placas. Si no las tenemos, vamos a calcular la carga de cada una de las placas y después realizar ese cociente. Todos los ejercicios para calcular capacidad vamos a pasar por estas 4 etapas. Ya unidades pasadas nosotros hicimos cálculo de campo, diferencia de potencial, y entonces esta parte va a ser conocida y yo la voy a pasar un poquito más rápido. Primer capacitor, placas planas paralelas. Este capacitor está formado por dos placas paralelas, las placas son conductoras, tienen un área, vamos a considerarla bien grande, y la distancia que los separa es muy pequeña. Cuando yo lo pongo en una fuente, y una placa se va a cargar con una carga positiva y la otra con el signo contrario. Podemos calcular, acá está la batería, podemos calcular la capacidad.
Bueno, vamos a partir con algunas hipótesis para simplificarlo. Vamos a considerar un capacitor real de área finita. Pero ese área es tan grande como para analizarlo como si fuera una simetría plana, cosa que ya hicimos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Y en los bordes, las líneas de campo van a estar un poco torcidas. Nosotros entonces vamos a despreciar esta desviación y vamos a suponer que en este capacitor el campo se mantiene constante entre estas placas. Ale, si las placas del capacitor fueran como infinitas, no se torcería nunca. No. No habría ningún lugar donde se desvíen las líneas de fuerza, de campo. Pero, obviamente nunca existe eso. Y la diferencia no va a ser importante. Nosotros vamos a hablar de capacitores de placas del orden de los centímetros, y la distancia entre ambas placas está en el orden de las 5 centésimas de milímetros, media décima, lo que entra un papelito de cigarrillo. Por eso, para esa dimensión de espesor D, la superficie es grandísima. ¿Se acuerdan cómo calculábamos el campo en el medio? Bien, aplicamos una superficie gaussiana, en este caso un cilindro que atraviese a las líneas de campo y una de las bases esté adentro del material conductor. Si aplicamos la ley de Gauss, teníamos el flujo del campo a través de la superficie es igual a la carga neta encerrada. Recordemos que ¿dónde hay carga neta encerrada? Bueno, en este caso es el producto de la superficie por el sigma de la placa, a la cual consideramos uniformemente cargada. Si analizamos el flujo, en la base superior el flujo es cero porque el campo es cero, recuerden el conductor. En el área lateral el flujo es cero porque el campo es normal al diferencial de superficie, también lo vimos. Y solamente hay flujo a través de la superficie inferior, o sea, de la base 3. El campo acá, en esta base es constante, por esto lo sacamos, y la integral de esa superficie es simplemente la superficie. ¿Recuerdan la carga neta encerrada? Es multiplicar sigma por superficie, y de acá podemos deducir el campo eléctrico en una configuración plana. De hecho, lo hago rápido porque hace un par de semanas lo hicimos cuando aplicamos Gauss, y la semana pasada lo repasamos con diferencia de potencial. Si esto queremos calcular la diferencia de potencial, y bueno, el campo es constante, también habíamos llamado la atención en eso, el campo no cambiaba por más que esté cerca de una placa o no tan cerca, y entonces, para calcular la diferencia de potencial, multiplicábamos el campo por la distancia. Y me terminaba dando, en este caso, E por delta X, que lo definimos como la distancia D. A partir de acá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos el delta B, E por D. No importa el símbolo, yo acá la diferencia potencial entre A y B es menos E por D. La cambié. Aparentemente el campo, el potencial en B es mayor que en A. E por D, reemplazo sigma sobre epsilon 0 por D. Si yo reemplazo esa diferencia de potencial para calcular
capacidad vamos a tener diferencia de potencial, está dada acá, sigma sobre epsilon 0 por D. La carga, sigma por la superficie. Diferencia de potencial, ya dijimos. Se simplifica sigma con sigma y nos encontramos con la fórmula para el capacitor plano. La capacidad de un capacitor plano, con los considerandos de hace un ratito, superficies grandes en función del espesor, va a ser directamente proporcional al área de las placas e inversamente proporcional a la distancia entre las mismas. Todos los capacitores van a tener cierta relación. Más área, más capacidad. Menos distancia entre placas, más capacidad. Y también el epsilon 0 me dice que depende del medio. Eso ya dentro de un par de clases, o la clase que viene la otra, ya vamos a hablar un poco más del medio material. Por ahora, quedémonos en epsilon 0. Recordemos un poco, a ver si podemos repasar. La capacidad de un capacitor plano depende solamente de factores geométricos. Superficie, distancia y el medio entre que se encuentran, epsilon 0. Dijimos que era directamente proporcional al área de las placas e inversamente proporcional a la distancia. ¿Estamos hasta ahí? Ale, dos consultas. ¿En Sí. todos los capacitores solo la capacidad depende de factores geométricos? ¿O hay En algún caso en el que no? todos los capacitores, la capacidad depende de factores geométricos. Ok. Y Todos. los capacitores electrolitos, creo que son, no están armados así, ¿no? ¿Sí? Electrolítico. Sí, Eso. señor. No sé, sé que son También, los que conectás, si los conectás mal explotan, así que no sé cómo exacto. explotan las dos Lo que patitas, pero bueno. pasa que ahí hay otro aspecto. Aparentemente hay un electrolito, supongo un electrolito es una suerte de solución. Entonces, ojo, el cálculo de la capacidad será igual. Lo que pasa que, bueno, si los conectan al revés, es importante ahí la polaridad. Pero es otro aspecto. Pero la capacidad va a seguir siendo función de factores como el área de las placas, el medio al que se encuentre y la distancia entre las mismas. O sea, es independiente de la carga que le estoy metiendo. Ah, ok, perfecto. Un profesor me dijo que la capacidad del vaso de cerveza no depende de la cerveza que le metés. Vos podés ponerle un poquito, un montón, llenarlo, pero la capacidad es siempre la misma. O sea, el capacitor se va cargando, depende de la carga que le metes. Va a llegar a un límite, eso sí, va a llegar a un punto que se genere una ruptura. Qué sé yo, por ejemplo, para el aire, si esto fuera 1 milímetro, con 3000 voltios va a generar una chispa que se va a descargar. Pero bueno, ese es el límite de uso que tenemos. ¿Y la cantidad de carga te influencia qué tan rápido se carga? ¿Valga la redundancia? ¿O no? O Eso sea, lo ¿es función vamos a del tiempo eso? discutir, sí señor, eso lo vamos a discutir más adelante. No sé si lo podemos discutir completamente este año, porque sí, la cantidad de carga depende de la tensión, la carga máxima. Pero esto es un fenómeno dinámico, la carga de un capacitor. La cantidad que adquiera depende de cuánta carga le dejen pasar. Y ahí va a haber un factor que se llama resistencia, que la vamos a ver dentro de 2 o 3 semanas, cuando arranquemos con electrodinámica. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí.
Perfecto. Vamos a ver si pausamos un poco todo esto. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo está, Fede? Vamos a... ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, vamos a arrancar ahora, ya que estamos planteando por lo menos un capacitor cilíndrico. Vuelvo a compartir. Y el planteo va a ser el mismo. Tuc. El capacitor cilíndrico es un cilindro conductor. El radio de la parte interior A, el radio exterior es B. Podemos llamarlo RI y RE. El cilindro de adentro no necesariamente tiene que ser macizo. Con que sea una chapita de radio A, no hay drama. Total, me interesa el área, el volumen, mejor dicho, entre A y B. Podemos hablar de una densidad de carga lambda, positiva en una de las placas y negativa en la otra. Y ambas tienen una longitud L. Esa longitud L es grande con relación a la diferencia de los radios. Acá ya habíamos visto que la capacidad, mejor dicho, el campo eléctrico de las placas va a ser radial. Despreciamos el efecto en los bordes, donde puede que se haga una pequeña pancita o no, pero tiende a escaparse, pero como el largo es tan grande respecto a ese espesor, a esa diferencia de radios, lo vamos a despreciar. A ver qué podemos ver. Primero, como siempre, calculamos el campo. Segundo, calculamos la diferencia de potencial entre ambas placas. Tercero, calculamos la capacidad. Para calcular el campo, bueno, ley de Gauss. Fíjense acá la superficie gaussiana, lo planteé como un cilindrito. Ahí está, lo muevo un poquito para que se vea. Ahí lo vuelvo a fijar. No es línea interrumpida, en este caso es línea finita. Tenemos la integral, o sea, el flujo del campo es carga encerrada sobre epsilon 0. Y vuelta. Sobre las tapas no hay flujo. Sobre la superficie lateral, sí. Sobre las tapas, que acá llamé bases, no hay flujo. Sobre la superficie lateral, el campo es constante. Y la integral de diferencial de S a través de esa superficie lateral es 2 por pi por radio por la longitud. La carga neta encerrada, sigma por L. Y epsilon 0 sigue siendo epsilon 0. Y acá, medio chicuelo, pero aquí está, la fórmula de campo eléctrico generado por una configuración cilíndrica. Y ahora integramos ese campo eléctrico para calcular la diferencia de potencial entre A y B. Esto me va a dar la integral entre RA y RB de campo por diferencial de R. Eso me va a dar menos lambda, reemplazo a campo, diferencial de R lo tenía como diferencial de R, ¿está bien? Va de vuelta. El campo es lambda sobre 2 pi epsilon 0 R. Diferencial de R es la diferencial de longitud para desplazarme entre A y B. De hecho, porque es el camino más cómodo. Yo podría haber tomado caminos rebuscados. Total, la diferencia de potencial es la misma. La placa interior de radio A tiene siempre el mismo potencial. Es una placa metálica, es una superficie equipotencial. Y la exterior también.
Bueno, de acá, si quiero integrar, lambda es constante, 2pi epsilon 0 es constante, me queda diferencial de R sobre R. La integral de diferencial de R sobre R, ya habremos visto que es logaritmo natural. Y así me queda la diferencia de potencial entre ambas placas. ¿Qué más? Continúa. Intentemos calcular la capacidad. C, carga sobre el diferencia de Para potencial. Rébora después. Ahí recién cuando habías integrado en el paso anterior, Sí, te dio el logaritmo natural de RA sobre RB. Pero sí, en el tercer video de Rébora, me parece, cuando habla de la energía que se almacena en un capacitor sí, y calculaba el trabajo necesario para cargar el capacitor, sí, en una de esas fórmulas, en un momento le queda la integral de diferencial de carga sobre carga. Y en vez de hacer que sea el logaritmo natural de carga, hace que creo que le da otra cosa, le daba como carga al cuadrado sobre 2. sí. Pero eso es para cargarlo al capacitor. Ale, ¿Sí? no, le puedo responder a Agustín. Fue Sí, porque cómo creo no. que se olvidó el cuadrado. Pero fíjate que antes había escrito el cuadrado y después lo puso como q al cuadrado sobre 2. Me pasó lo mismo y me confundió, pero creo que lo había escrito. Ah, está bien, está bien. Ojo, lo Él que... escribió diferencial q sobre q y era q por diferencial q. Claro, claro. Lo que escribió en la integral era otra cosa, por eso me equivoqué. Ahí está, la memoria. Ojo, lo que pasa que acá Vale, y eso yo. estamos calculando recién la capacidad. Todavía no hablamos de la energía asociada al capacitor. Es un paso más adelante. Recién estamos con carguitas. Y la diferencia de potencial entre las placas. Sí, sí, no, se me surgió la duda porque la integral esa se parecía, pero nada, No, eso, así, al margen. no hay problema. Sí podían decir, a ver, yo puse R, logaritmo natural de RA sobre RB en vez de RB sobre RA por el signo menos este que le cambió el sentido. Pero, igual si les da negativo, para calcular la capacidad toman el módulo. La capacidad es una constante positiva en ese sentido. Bien. Para determinar la capacidad, Q sobre delta B. El valor de Q, lambda por L. El valor de delta B, El valor de delta B, o sea, diferencia de potencial, lambda sobre 2pi epsilon 0, logaritmo natural de la relación de radios. Fíjense que siempre llegamos a lo mismo, que lambda, o sea, las características de las cargas, lo tenemos que se nos simplifica. Entonces, hacemos la relación y simplificamos lambda. Y nuevamente encontramos que la capacidad es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional al logaritmo de la relación de los radios. Bueno, si analizamos esa expresión en forma matemática, se van a dar cuenta que esa relación es directamente proporcional también al área. Se nota más cuando la relación entre radios es muy pequeña. Así tengo la otra foto. Y remarcamos solamente factores geométricos. Bueno, vamos ahora